Hola, muy buenos días compañeros. Nuestro tema a compartir el día de hoy es discapacidad intelectual, módulo de pedagogía especial con nuestra tutora Beatriz Quiroz. Capchino, quinto semestre. Mi grupo está conformado por Juan Ernesto Álvarez, Mayre Chima, Cindy Mejía, Armando Romero, Eliobet Terán, Jenny Vergara y mi persona Dayana Méndez. Espero y estén al tanto de cada explicación y les pueda servir en un mañana en su proceso de enseñanza. Bueno, como sabemos, en Colombia el enfoque inclusivo ha llegado a todas las instancias, dado que la discapacidad es una realidad que involucra a muchos agentes de la comunidad. Los niños y niñas con condición de discapacidad gozan de los mismos derechos y deberes de toda la población infantil. Y por ello no caben las excusas por la falta de experiencia y preparación de los cuidadores y agentes educativos. Por lo tanto, la discapacidad forma parte del ser como una condición que no lo hace menos capaz, sino que por el contrario, lo hace muy capaz y merecedor de un espacio incluyente, lo que significa como persona y como ser humano. La discapacidad intelectual es un estado individual que se caracteriza por presentar limitaciones significativas, tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, tal y como se manifiesta en las habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas indispensables para una vida autónoma e independiente. Anteriormente a las personas con esta condición se les consideraba como retrasados mentales, terminología que fue cambiada por la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, designándola como discapacidad intelectual. Esta nueva denominación ha contribuido a resaltar que los estudiantes con esta discapacidad tienen claras posibilidades de adquirir diversas habilidades a través de procesos educativos pertinentes y ajustados a sus necesidades. Cabe señalar que, primero, la discapacidad intelectual no es una enfermedad mental. Segundo, los niños y niñas con discapacidad intelectual son personas con derechos y deberes como el resto. Tercero, cada uno de los niños con discapacidad intelectual tienen capacidades, gustos, sueños y necesidades particulares como cualquier otro infante. Cuarto, todos los niños con discapacidad intelectual tienen posibilidad de progresar si les damos los apoyos adecuados. Quinto, la discapacidad intelectual puede ser genética o consecuencia de un trastorno que perjudica el desarrollo cerebral. 6. La mayoría de los niños con discapacidad intelectual no desarrollan síntomas evidentes hasta alcanzar la edad preescolar. 7. El diagnóstico se basa en los resultados de las pruebas convencionales. 8. El cuidado prenatal adecuado reduce el riesgo de tener un hijo con discapacidad intelectual. Y 9. El apoyo por parte de un grupo multidisciplinario ayuda a los niños con discapacidad intelectual a lograr el mayor nivel de funcionamiento posible. Ahora les voy a hablar acerca de la clasificación de habilidades adaptativas. En el área conceptual tenemos las competencias en la memoria, la lectura, la escritura y las matemáticas. En el área social tenemos la conciencia de los pensamientos de los demás y de sus sentimientos, habilidades interpersonales y sentido de la realidad social. Y en el área práctica tenemos el cuidado personal, la organización de tareas, administración del dinero, salud y seguridad. Criterios de diagnóstico o características de la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual puede tener su origen en causas genéticas,
teniendo como factor común la afectación del desarrollo y crecimiento del cerebro. Podemos encontrar 3 causas que son las prenatales, las perinatal y las postnatales. En las prenatales encontramos que son las causas antes o en el momento de la concepción y en el embarazo, tales como trastornos hereditarios, anomalías cromosomáticas, metabólicas, desnutrición, entre otros. En la perinatal encontramos la prematuridad extrema, lesiones, caídas al momento de nacer, etc. Y en las postnatales encontramos traumatismos craneoencefálicos, meningitis, encefalitis, entre otros. En el aula de clase nos podemos encontrar estudiantes con discapacidad intelectual que presenta características en esta dificultad centrados principalmente en los procesos de razonamiento y funciones ejecutivas. Estos pueden dar un diagnóstico de discapacidad intelectual leve. También pueden presentar dificultades en otras habilidades intelectuales como el nivel de atención y el nivel de memoria, así como en habilidades de comunicación y lenguaje, tales como el lenguaje expresivo y el lenguaje comprensivo. Clasificación de la discapacidad intelectual. Según la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, se clasifican en discapacidad intelectual leve, discapacidad intelectual moderada, discapacidad intelectual grave, discapacidad intelectual profunda, discapacidad intelectual de gravedad no especificada. La discapacidad intelectual comienza a manifestarse en cualquier momento antes de que el niño cumpla 18 años y se caracteriza por problemas concurrentes del funcionamiento intelectual o la inteligencia, lo que incluye la habilidad para aprender, razonar, resolver problemas y otras actividades. Además, el comportamiento adaptativo, que incluye las habilidades sociales y de la vida cotidiana. El término de discapacidad de desarrollo es una categoría más amplia que con frecuencia engloba discapacidades que suelen ser de por vida, tanto en el plano intelectual como físico o ambos. Abordaje pedagógico de estudiantes con discapacidad intelectual, rompiendo barreras. Los estudiantes con discapacidad intelectual que no han alcanzado las metas de aprendizaje esperadas en cierto grado educativo no deben devolverse a grados inferiores. Más bien, se deben generar las estrategias pertinentes para que puedan alcanzar aquello que aún no saben o que aún no dominan. La función socializadora de la escuela es entender que los estudiantes no solo asisten para aprender contenidos académicos, sino para desarrollar habilidades de comprensión social y de comunicación. Es recomendable que el estudiante con discapacidad intelectual tenga la oportunidad de aprender los mismos contenidos y desarrollar las mismas habilidades que su compañero de grado. Bajo ninguna circunstancia, un estudiante de discapacidad intelectual puede estar segregado en el aula de su grado escolar.
Por el contrario, debe estar incluido con todos, realizando una actividad con materiales distintos, si es preciso, pero que persiga el mismo objetivo que se ha trazado para los demás. Principios orientadores para la flexibilización curricular. Esta se entiende como aquel conjunto de acciones que lidera el equipo pedagógico del establecimiento educativo para identificar aquellas metas de aprendizaje que requieren adaptaciones para determinados colectivos de estudiantes. Dentro de esos principios encontramos revisar las metas de aprendizaje del grado escolar anterior y verificar cuáles ha cumplido el estudiante, cuáles ha cumplido pero necesita mejorar y cuáles aún no ha logrado. Plantear posibilidades para que el estudiante se nivele con sus compañeros, retomando las metas no cumplidas y articulándolas con las metas del nuevo grado escolar. Adecuar las herramientas pedagógicas para alcanzar las metas propuestas. No modificar la meta sin antes asegurarse de que con una herramienta distinta el estudiante puede alcanzarla. Buscar actividades de refuerzo escolar simples y sencillas, pero contundentes, que ayuden al estudiante a retomar lo aprendido en clase y lo pueda llevar a la práctica en su casa con ayuda de sus cuidadores. Modificar la meta en términos de adecuarla a las necesidades del estudiante, solo cuando se haya constatado que tal y como se plantea no se alcanzará. Abordaje pedagógico para estudiantes con discapacidad intelectual en educación preescolar y primaria. Es importante ofrecer apoyo en varias áreas. Por ejemplo, las que conciernen al aprendizaje de las claves de la comunicación y las interacciones sociales, la apropiación de normas, hábitos y rutinas y la adquisición de estrategias de anticipación y flexibilidad mental. También se debe apoyar a estos estudiantes en estas áreas en particular: adquisición de la lectura y la escritura, desarrollo de procesos de razonamiento y fortalecimiento de capacidades atencionales y de memoria de trabajo. Para el fortalecimiento de la adquisición de la lectura y la escritura, es importante hacer uso de pictogramas. Al estudiante se le deben enseñar las letras, los sonidos, pero estas deben ir acompañadas de un dibujo lineal para que a él se le haga más fácil el aprendizaje de las mismas. Los pictogramas permiten el desarrollo de otro tipo de actividades, como por ejemplo clasificar sílabas, letras, emparejar letras, sonidos, creación y segmentación de palabras, entre otras. Para el aprendizaje de habilidades lectoras de alto nivel, usando metodologías de facilitación de la lectura, es importante facilitar este proceso a estos estudiantes. ¿De qué manera? A ellos se les va a potenciar el aprendizaje de habilidades lectoras con la extracción de ideas principales de textos y otras inferencias complejas. También se sugiere emplear versiones facilitadas de textos de alta y mediana complejidad. Para el caso del desarrollo de procesos de razonamiento, se va a potenciar en los estudiantes con discapacidad intelectual la adquisición de conceptos de distinta complejidad. Para esto se van a utilizar diversas técnicas que ayuden a los estudiantes a relacionar los nuevos conceptos con conocimientos y vivencias previas,
y construir redes que los relacionen a través de las cuales sea posible identificar sus semejanzas y sus diferencias. Como estrategias específicas para aprender a solucionar problemas de diverso tipo, es importante que estas estrategias se usen en ellos para facilitarles este proceso de razonamiento y de memoria del trabajo. Apoyos para estudiantes con discapacidad intelectual en educación media. Consiste en revisar y sugerir estrategias para este nivel de educación, en específico hacia estudiantes con TEA, trastornos del espectro autista, en el ámbito de sus habilidades sociales y económicas, para que a partir de las estrategias allí planteadas se pueda llegar a retomar y adaptar varias técnicas para favorecer las capacidades de interacción en estudiantes con discapacidad intelectual, las cuales específicamente son: 1. Intervención orientada al grupo. Esta consiste en concientizar a los compañeros de clase acerca de lo importante que es apoyar a los estudiantes con esta discapacidad. 2. Comprensión de usos figurados. Consiste en orientar por medio de herramientas de abordaje pedagógico de estudiantes con TEA en la educación media, teniendo en cuenta las siguientes dos estrategias. A. Fortalecimiento de habilidades lectoras de alto nivel, con las cuales se busca que el estudiante con discapacidad intelectual pueda acceder a la cultura y a todo lo que implica la vida en sociedad, ya sean códigos, derechos, servicios, entre otros. B. Cualificación de procesos de razonamiento. Consiste en la adquisición de conocimientos científicos y de habilidades para resolver problemas, tomar decisiones, organizar y clasificar conceptos, entre otras. Conclusiones. Concluyendo, a modo general, podemos inferir que, a partir de la complejidad presentada en el tema, es muy satisfactorio para nosotros todo el provecho que se pudo obtener a partir de poder analizar, inferir y estudiar cada uno de los procesos que se dan en la discapacidad intelectual, por medio de los cuales se pudo obtener un alto nivel de manejo sobre el tema, dejando en cada uno de nosotros muchos conocimientos. Por lo tanto, podemos aportar que en general todo el proceso es muy bueno, porque nos ayudó a capacitarnos sobre un tema que en la actualidad es de vital importancia.